La canción del día es Coma Live. Ahora vamos con el ejercicio. Dice lo siguiente. Los números 2, 2 tercios, 2 novenos, 2 27avos son los 4 primeros términos de una progresión geométrica. Ahora, ¿qué significan cada una de estas dos palabras? Primero, progresión o sucesión no es más que una lista de números que es ordenada. ¿Por qué es ordenada? Porque importa la posición en la cual esté cada número. Entonces, eso es una progresión. ¿Listo? Ahora, ¿qué significa que sea geométrica? O también tenemos otra categoría que es aritmética. Entonces, esto básicamente es cómo clasificamos las progresiones. Y entonces ya vimos que una progresión no es más que una lista ordenada de números. Entonces, ¿de qué depende que sea geométrica o aritmética? Justamente de la forma en la cual calculamos el siguiente término. Entonces, en la aritmética, ¿cómo hallamos el siguiente término teniendo el anterior? Pues simplemente tomamos algo que se llama la diferencia, ¿listo? Que permanece constante, y entonces simplemente se la sumamos al anterior término. Si queremos hallar el segundo, le sumamos esa diferencia y obtenemos el segundo. Para hallar el tercero teniendo el segundo, a ese segundo término le sumamos la diferencia y obtenemos el tercero. ¿Listo? Entonces la característica que tiene una progresión aritmética es que si ustedes toman un término y le restan su antecesor, es decir, el que está antes, obtienen un número y ese número es constante con cada uno de los términos. Por ejemplo, digamos, podría ser 3, 3, 3, 3, 3. ¿Listo? Eso significa que sea aritmética. Ahora, ¿qué significa que sea geométrica? Básicamente que una progresión sea geométrica, en vez de sumar, lo que vamos a hacer es multiplicar. Y en vez de hablar de diferencia, hablamos de razón. Entonces, si ponemos este concepto de forma análoga a la aritmética, lo único que tenemos que hacer es, si quiero hallar el segundo término, teniendo el primero, pues ¿qué hago? Multiplico el primero por una cantidad que justamente es la que conocemos como la razón. Y obtenemos el segundo. Para obtener el tercero, entonces tomamos el segundo término, lo multiplicamos por la razón y tenemos el tercero. Y así con el cuarto, tomamos el tercer término, lo multiplicamos por la razón y obtenemos ese cuarto término. Entonces ahora la pregunta es ¿cómo llamo la razón? O sea, eso sería, si me dan la razón y el primer término, ya sé cómo arrancar en una progresión aritmética. Ahora, ¿cómo hallo la razón si ya tengo mi progresión? Entonces es bastante sencillo, simplemente tenemos que tomar cualquier posición en la que queramos, cualquier término, y lo dividimos entre su antecesor. Entonces sería 2 tercios dividido entre 2. Entonces aquí aplico producto de extremos y de medios. Esto me daría 2 sextos. Puedo simplificar mitad 1, mitad 3. La razón es 1 tercio. Es decir, que si yo solo tuviera el primer término, si quiero el segundo, entonces multiplico 2 por 1 tercio y obtengo los 2 tercios de acá que ya ven. Ahora, ¿cómo obtengo el tercero? 2 tercios por 1 tercio y me da 2 novenos. Y como obtengo 2 27avos, 2 novenos por 1 tercio y obtengo 2 27avos. Y esto no necesariamente puede ser con el segundo. Si ustedes toman el cuarto, y ya sabemos que es una progresión geométrica, dividen el cuarto entre el tercero, es decir, entre su antecesor entre el anterior, y deben obtener la misma razón. Ahora, ¿para qué nos sirve esto? ¿Para qué nos sirve la razón? Porque justamente el problema nos pide hallar el enésimo término. Cuando me piden el enésimo término, básicamente es búsqueme una fórmula que me permita calcular el término que yo quiera. Cuando me hablan de enésimo es, por ejemplo, yo quiero calcular el 7, el 9, el 11. Entonces quiero una fórmula que me permita calcular el que yo quiera. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, tengo esta progresión de acá y quiero sacar una fórmula que me permita sacar el 17 sin tener la necesidad de 2 27avos por 1 tercio para obtener el quinto, luego eso por 1 tercio para el sexto y así, ¿no? Entonces quiero una fórmula general que me permita hallar el que yo quiera. Y entonces cuando tenemos progresiones geométricas, lo más complicado es hallar la razón, que ya le llamamos que es 1 tercio. Y básicamente es seguir esta fórmula. Va a ser el primer término, que es 2, multiplicado por la razón, que es 1 tercio, y esto elevado a la n-1, donde n que simboliza el término que queremos hallar. Entonces, si queremos hallar el término de la cuarta posición, reemplazamos n por 4. Y ustedes pueden corroborar que con esta fórmula obtenemos estos 4 acá. Y justamente esta es la fórmula que me piden. Entonces busco aquí entre las opciones y es la opción C. 2, que es el primer término, multiplicado por la razón, que es 1 tercio, elevado a la n-1. Así que esta es la respuesta correcta. Recuerden que mañana nos vemos con una nueva canción y un nuevo ejercicio.